Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con lo más importante de la República, la educación. ¿Cómo está la educación paraguaya? Hay muchas movilizaciones de docentes, hay directores que se manifestaron en pro de aquellos docentes que fueron a rendir y parece que cometieron hechos de corrupción para ser evaluados como maestros y antes de ser maestros ya están rozando la corrupción. También vamos a hablar acerca de las obras que se paralizaron en el departamento de San Pedro. En fin, muchos temas, provisión de libros, cuáles son los requisitos para que los libros puedan ser adoptados por los niños en las escuelas y colegios públicos del país. De todo eso vamos a hablar hoy con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. El segundo bloque vamos a hablar acerca de lo que está pasando con la carne. ¿Qué pasa entre Cenaxa y los ganaderos? Que no quieren parar con la campaña de vacunación de Cenaxa. Dicen que se podría parar y los ganaderos dicen que no. Hoy nos va a acompañar el ingeniero Martín Filártiga, miembro de la Asociación Rural del Paraguay, para hablar de ese tema. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la situación del campo y todo esto que conlleva el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el tema? Con el ingeniero Héctor Cristaldo. Antes de ir al debate, ya les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un producto que permite degustar un café con aroma, cuerpo y sabor inconfundible y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza. Soy italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el ministro de Educación. En Bristol aprovecha una cuota de regalo. Sí, una cuota de regalo comprando cualquier producto. Pagás recién a los 30 días y con los mejores precios del país. Apúrate que la promo es por tiempo limitado. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja naturalete. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ahora sí, ya estamos en comunicación con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, ministro, cuéntenos qué pasó con los docentes que rindieron. Dos exámenes, dos grupos de docentes, pero los dos se suspenden por hechos de corrupción. ¿Qué pasó en este segundo? Bueno, hay que destacar que en el primer concurso que se hizo, que tomó la ciudad de Asunción, el departamento central, Boquerón, Ñembucú, Itapúa, Villa Ayes, Alto Paraguay y Alto Paraná, ese primer concurso permanece inalterable. Se cumplió con todos los requisitos, no tenemos denuncias, estadísticamente los números coinciden y eso se mantiene. El segundo operativo que tuvimos la semana pasada, se vivió ese operativo en los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Guairá, Cordillera, Paraguarí y Misiones. Y ahí tuvimos denuncias, y esto quiero ser enfático aquí porque dicen el ministro, no, el MEC recibió denuncia de los maestros. Los maestros denunciaron tres cosas. Recibimos denuncias de irregularidades durante la realización del examen, personas que entraron, que irrumpieron, que molestaron, que dictaron, que llevaron. Eso consta en un acta que se labró, donde también ahí se señalaban muchos eventos extraños. 3.
Y también tenemos evidencias estadísticas. Eso nos llevó a las evidencias estadísticas y tenemos evidencia estadística. ¿Qué es la evidencia estadística? Y nos dice que en una respuesta, y no te voy a decir los que acertaron, porque se supone que sí, todos acertaron la respuesta correcta, ¿verdad? Pero no se suele dar que el 95% de acierto exista. Eso estadísticamente es improbable. Ahora, vamos a suponer que eso está correcto. Lo que no es posible de ninguna manera es que 85% de las personas se equivoquen en la misma respuesta, en el mismo lugar. Entonces, estadísticamente hay elementos, hasta ahora en 4 departamentos, que nos hacen pensar que estas anomalías existieron. Entonces tenemos la denuncia de los maestros nos hicieron llegar fotos, nos hicieron llegar los papeles que se manejaban internamente, nos hicieron el relato en las actas de las irregularidades, es decir, hay demasiados elementos para tomar definiciones y decisiones. Con todo y eso, Carlos, quiero decir que nosotros no tomamos una decisión rápida, lo que tomamos es la decisión de suspender para analizar si esas pruebas se corresponden o no y qué vamos a hacer después si es que es así y se corrobora que hubo anomalías o irregularidades. Entonces, nosotros abrimos sumario administrativo para las sedes y abrimos una auditoría interna dentro del Ministerio de Educación. Y vamos a seguir ese proceso que ojalá sea bastante rápido y que podamos tener resultados para seguir avanzando, porque queremos terminar el año haciendo concursos. Lo que nosotros no vamos a dejar de hacer, Carlos, son los concursos, porque hay mucha gente que con esto quiere instalar la idea de que no se hagan los concursos. Y nosotros hicimos 20 y tantos, con 21 concursos y en 24 meses, y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pero es decir, la misma respuesta me habías dado con el primer examen que se había suspendido por causa de aquellas escuelas de formación docente que habían pasado todos los datos a sus alumnos, ¿verdad? A propósito, ¿alguna de esas instituciones de formación docente fueron castigadas, sancionadas por ese hecho? Mira, nosotros algunas de esas, un grupo bastante importante, recurrió a la justicia y hemos ganado hasta ahora los 6 juicios, recursos de amparo que se han solicitado en virtud de esto, que como siempre y como es normal y dentro de la justicia, eso detiene cualquier proceso hasta tanto y en cuanto se resuelvan los juicios. Hasta ahora llevamos 6 y en los 6 el juzgado le ha dado la razón al Ministerio de Educación ante las pruebas. Entonces, con algunos sí se han ayornado, hemos hecho un plan, hemos hecho una planificación, hemos evaluado a la gente, estamos haciendo una intervención constructiva dentro de esos institutos de formación docente y otros todavía están en un proceso Sí. Ministro, le pregunto, ¿usted cree en lo que le dicen los directores de esos institutos de formación docente? Si desde el principio ya quisieron cometer fraude y corrupción, hechos de corrupción, ¿usted confía en las promesas que ellos le puedan dar? Yo confío en que podamos establecer un trabajo estricto, riguroso, que podamos nosotros establecer reglas de juego claras que no existían o que existían pero que no se cumplían y que no se llevaban con firmeza. Entonces ahora las reglas son claras, todos sabemos qué partido estamos jugando y a partir de ahora es cuando vamos a mirar y vamos a ver quién cumple, quién no cumple y qué sanción va a tener el que no cumple, que también está tipificada. Vos sabés que en los manuales de cómo se va a intervenir en estos concursos, y aquí hay que distinguir 2 cosas. Uno son estos concursos de oposición y la dinámica anterior está vinculada al ingreso a la carrera docente. Exacto. Pero en ambos casos se dan circunstancias muy parecidas. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que la educación tiene que tener a sus mejores maestros en el servicio. Y yo estoy contento de que el reclamo es de esos maestros que se preparan, de esos maestros que estudian, de esos maestros que se forman, de esos maestros que iban a obtener un buen puntaje en estas pruebas porque se han preparado, ¿verdad? Y que de repente ven que por circunstancias irregulares podría otra gente ingresar en vez de ellos, ¿verdad? Entonces, esto es en salvaguarda de los niños en primer lugar, en segundo lugar, en salvaguarda de los maestros y en salvaguarda del sistema, ¿verdad? Entonces, yo creo que
las reglas tienen que ser claras y tenemos que ser firmes para que empiece la gente a cambiar esta cultura que lastimosamente existió, así fue. Y ahora nosotros estamos poniendo la solución a un problema que está hace años en la educación paraguaya, ¿verdad? Y estos concursos, no digo que son la única solución, pero es un gran camino para solucionar una dificultad que existe hace años dentro de la educación paraguaya, Ahora, ¿verdad? ministro, un docente me acaba de escribir un mensaje y dice, qué suerte que el ministro está en un Unicanal y me dice, ¿qué pasa con la famosa habilitación pedagógica para egresados universitarios? Es supuestamente una especialización a nivel posgrado para que los universitarios titulados puedan enseñar en el tercer ciclo de la educación escolar básica y nivel medio. Universitarios que no tuvieron didáctica ni pedagogía, no saben nada ni saben ni contenido siquiera. Y van a las instituciones para realizar sus prácticas y ni planes de clases tienen. Pésima es la preparación que tienen y así no se puede manejar la educación. Esto es así. Yo coincido que no se puede manejar así y yo creo que para eso es justamente la habilitación. La habilitación no se da sin un curso. Eso Ajá. se da en un instituto donde Carlos Peralta, que se recibió de veterinario, va y tiene que hacer su habilitación, pero tiene que estudiar, tiene que prepararse. Y es ese instituto que te da después la habilitación diciendo, él estudió, pasó, con eso te registras en el ministerio para tener tu habilitación, ¿verdad? O sea, es un proceso donde se estudia y donde se generan estas dinámicas de aprendizaje. Puede ser que sean buenos y muy buenos y pueden ser que haya malos Y muy malos. y muy Y muy malos. Eso es malos, claro. posible. Ujú. Eso es posible, pero justamente la falta de regulación es un poco lo que nosotros hoy estamos haciendo, es decir, estamos ordenando, estamos poniendo a conocimiento de todas las reglas con las que queremos jugar y vamos detrás de cumplirlas, ¿verdad? Entonces, yo creo que todavía esto está empezando y va a generar este tipo de, a veces, reclamos, a veces justificaciones o a veces situaciones que van a ser no queridas por algunos, pero que tenemos que entrar en esto porque si no, ya sabemos cuál es el resultado, ¿verdad? Entonces nosotros estamos Ministro, haciendo, recorriendo un camino diferente. claro, en este país los controles son muy deficientes, pero en todos los órdenes, en todos. En educación, en salud, en vialidad, en lo que sea. Los controles son pésimos. Por eso tantos hechos y actos de corrupción. ¿Qué se puede hacer en el Ministerio de Educación que es fundamental para terminar con ese 75-80% de analfabetismo funcional? ¿Qué se puede hacer para mejorar esos controles que usted está señalando? Y para que esto sea un gane-gane y que no sean los vivos quienes siempre pasan adelante. Yo en ese sentido quiero, en primer lugar, celebrar el esfuerzo de los maestros, el trabajo de los maestros que se esfuerzan, que estudian, que se preparan y que van mostrando y que van defendiendo, porque repito, son ellos los que hacen la denuncia y que van defendiendo a la educación paraguaya. El sistema de control, Carlos, es algo en lo que culturalmente nosotros tenemos que avanzar, porque Exacto, como bien decís, pareciera que forma parte de la normalidad. Hemos así normalizado mismo. situaciones porque vos fíjate, en las mesas estaba un representante de supervisión, un representante de dirección departamental, un representante de la secretaría, un representante de los gremios, un representante del MEC Central. O sea, más Contraloría que estas, imposible, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una dinámica donde no siempre los controles funcionan, son eficaces y eficientes. Entonces, nosotros el primer operativo cambiamos, tuvimos éxito en el segundo, ahí pareciera que ya se conoció de nuevo el sistema y tenemos que ir estableciendo mecanismos distintos que vayan siendo más sólidos y poco vulnerables. En ese sentido, y seguimos aprendiendo, hay dos cosas que vamos a innovar.
Nosotros ahora hemos pedido a la Itaipú que nos ayude para fortalecer nuestro instituto de evaluación con 6.000 tablets, con máquinas, computadoras, de manera que podamos tomar pruebas de a grupos de 5.000, de 3.000, de 6.000, en donde ninguna prueba sea igual a la otra. Entonces yo creo que la tecnología nos va a ayudar muchísimo. La tecnología, es más, si vos no respondés la pregunta 1, no podés iniciar la 2. Es decir, hoy hay herramientas tecnológicas con las que podríamos superar estas situaciones y podríamos tener un nivel de evaluación mucho más eficaz, mucho más eficiente, ¿verdad? Y Los también hay direct- que decir que cada operativo tiene un costo muy amplio. Definitivamente, ahora los directores señalaban que en esta última evaluación fueron los propios funcionarios del MEC los que pasaban la nota. No sé si usted leyó la entrevista a Miguel Marecos, pero Marecos señalaba eso, de que fueron los propios funcionarios del Ministerio de Educación quienes pasaban las respuestas a los docentes. Ustedes están investigando eso también dentro del Ministerio de Educación. Sí, sí, sí. Eso está en las actas, porque para eso hay actas donde hay un grupo de maestros que y no solo a lo mejor son funcionarios del MEC, a lo mejor son supervisores, a lo mejor son funcionarios de supervisión, a lo mejor son funcionarios de direcciones departamentales. O sea, a lo mejor son los integrantes de los gremios que participaban, no sé, estaban todos. Entonces, cuando hay una denuncia de algo que ocurrió en una sala, todos los responsables tienen que ser de alguna manera investigados. Entonces, yo creo que es un poco apresurado decir este o aquel. Yo no, todavía no diría eso, pero tampoco descartaría que cualquiera de los que estuvo en esa situación haya formado parte de o no haya hecho la intervención que correspondía, ¿verdad? También tenemos denuncia, por ejemplo, de gente que entró con su celular, sacaba fotos cuando que taxativamente el celular está prohibido y la persona que hizo eso debería haber sido retirada de la sala y no puede rendir más. Sin embargo, eso en algunas actas recibimos que ocurrió y que la mesa técnica no tomó esa decisión, ¿verdad? Entonces hay una división entre la gente que estuvo en la sala. Un grupo que hizo la denuncia y hizo constar en el acta y otro grupo que dice eso no pasó, no fue así, etcétera. Entonces Ajá. ahora tenemos que nosotros investigar porque hay una complejidad ahí. ¿Y qué pasa con los textos sobre material de educación sexual de FEIPAR, ministro? ¿Qué es lo que alertó el Ministerio de Educación al respecto? Nosotros lo único que estamos mencionando y lo decimos en salvaguarda, no solamente por los materiales de FEIPAR, sino por cualquier material que quiera entrar a la escuela, que a propósito en los últimos años ha sido casi una constante de que Ujú. cualquier organización armaba un material, un manual y lo iba presentando en distintas comunidades. Nosotros lo que decimos es, los materiales tienen todo un proceso que es primero ver curricularmente si corresponde con con el contenido del grado, si corresponde con la edad. Luego que pasa ese filtro, hacemos una práctica en territorio o en terreno para saber si pedagógicamente es aplicable o qué cambios hay que hacer. Y finalmente eso se implementa, ¿verdad? O sea, hay todo un rigor. Eso lo hacemos con los materiales del MEC, eso lo hacemos para enseñar cualquier asignatura y materia. ¿Por qué ahora no lo haríamos? Y lo estamos haciendo también concretamente en la educación de la afectividad y la sexualidad, en donde tenemos ese trabajo hecho, estamos ya culminando la segunda etapa, que es la verificación en territorio, y el año que viene vamos a repartir los libros para los grados que ya han hecho todo el proceso. Es Ahora, decir, nosotros mismos con nuestros materiales somos celosos y seguimos ese ritmo, ¿verdad? ahora decir que todos estos textos de FEIPAR tienen que ser evaluados por el Ministerio de Educación para posteriormente, en los próximos años, ser repartidos en las escuelas. Si quieren entrar a las escuelas, tienen que seguir el rigor de cualquier material que entra a las escuelas, ¿verdad? Entonces tendrán que hacer todo ese proceso de evaluación, de trabajo, de verificación. Es un proceso que cualquier libro que quiera entrar, repito, cualquier libro que quiera entrar a las escuelas tendrá que seguir ese rigor, ¿verdad? Me Ujú. refiero a las escuelas públicas. Sí, no, claro, estamos hablando de las escuelas públicas y subvencionadas. Así mismo es. Ajá. Y bueno, y los textos fueron, a propósito de textos, fueron repartidos totalmente ya. Sí, sí, totalmente, totalmente repartidos.
los textos, además, los tenemos también todos online en la página para que el maestro, para que la madre, para que el niño que muda o va a algún lugar siempre pueda entrar a una página y acceder a los textos, a los libros. Todo, absolutamente todo está publicado y está en las páginas para que la gente pueda ver, mirar, saber. Ujú. Ministro, ¿qué hay acerca de la escuela indígena en Curuguatú? Dicen que están en franco peligro de derrumbes, pese a reiterados pedidos de reparaciones. ¿Qué está pasando con esta escuela básica 14.698 Río Verde? ¿Qué sabe usted al No, respecto? no, mira, el trabajo con las escuelas indígenas es un punto y aparte en el sentido que tiene mucha complejidad, en razón de que hay que trabajar con la comunidad indígena. Muchas veces nosotros llegamos con una idea y con un proyecto, pero ese proyecto no es aceptado por la comunidad y tiene que pasar por una aprobación de la comunidad. También nos ocurrió en otro lugar con una escuela indígena, es que como ellos rotan y se mueven, esa escuela queda de repente vacía, de repente tiene alumnos. Otra temática es que son alumnos que son muy poquitos los alumnos, entonces los profesionales cuesta encontrar. Entonces, o sea, hay una complejidad muy grande en torno a estas escuelas que nosotros queremos resolver de dos maneras. La primera es teniendo una coordinación, porque ninguna etnia es igual a otra y tienen sus códigos, sus idiomas y Ujú. sus dinámicas distintas, y también generando ahora un instituto de formación docente específico para la formación de indígenas que quieran formarse como maestros para ser maestros de sus propias comunidades. Entonces eso lo vamos a abrir en Villa Ayes, va a ser el primer centro de formación docente indígena, modelo de toda la región. En realidad creemos que va a ser modelo de la gran región del Chaco, por darte un dato. Son institutos que se construyen con un lugar para que las familias se puedan quedar porque ellos se trasladan con todos sus hijos, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que tiene que haber una casa, que tiene que haber un lugar para los niños, que tiene que haber una guardería para los chicos. Es decir, todo ese sistema está pensado y lo vamos a realizar ahora. Comienza en septiembre la construcción de esta nuevo Instituto de Formación Docente en Villa Ayes para resolver de raíz este tema del trabajo con las distintas etnias, ¿verdad? Ujú. Y en San Pedro, ¿qué está pasando? Que suspendieron las obras de SBC Construcciones, que son unas 300 reparaciones de 300 escuelas aproximadamente. ¿Qué pasó en ese tema, ministro? No, no. Ahí la verdad que ahí siguen las reparaciones y los mantenimientos no se suspenden. Algunas obras no es que se suspenden, sino que tienen que pasar a una segunda etapa, pero para pasar hay una verificación. Sí. Entonces, esa verificación técnica muchas veces no se llega por distintos motivos, incluso por no tener la cantidad suficiente de personal para hacer las verificaciones en el tiempo, y la obra queda en suspenso hasta tanto y en cuanto se apruebe para poder continuar. Es una acción normal, es una acción que se da y es una acción que estamos nosotros dotando de más personal al Ministerio de Educación. Teníamos 5 ingenieros para verificar, ¿verdad? Entonces ahora estamos ya con una dotación mayor de ingenieros para poder salir a verificar todas las obras. Y hay otras obras que van a iniciar recién su etapa, digamos, su dinámica de licitación y van a iniciarse recién en el mes de diciembre, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos muchas obras, vamos a construir 316 grandes intervenciones que va a hacer el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros ya hemos reparado 4.000 y aspiramos a reparar otras 2.500 el año que viene y en todo este tiempo. O sea, no para. Y también hay que decir que en las últimas semanas el temporal se llevó varias escuelas. Tengo sobre todo en San Pedro, tengo 2 escuelas que se han destechado totalmente y eso exige una dinámica distinta en el sentido que vamos a tener que poner poner mientras un aula provisoria hasta tanto y en cuanto se pueda reparar. No estaba dentro del plan del intendente, el intendente ya no tiene recursos, estamos conversando con el gobernador y el ministerio a ver qué podemos hacer para reparar, ¿verdad? Pero esas son contingencias que ocurren y que muchas veces la comunidad
protesta, y con razón, pero que el tiempo de reparación todavía no se puede dar, ¿verdad? Ahora, claro, pero ministro, si me permite una recomendación, eh, Sí. la gente que tiene que hacer los controles, los ingenieros, los arquitectos, aumente esa dotación, porque 5 son insuficientes para tantas escuelas públicas del país. Y las aulas son necesarias, y las buenas aulas, aulas confortables, son necesarias para la educación de los niños paraguayos. Y los niños paraguayos se merecen que haya contratación de más ingenieros y arquitectos para el control. Te voy a contar y agradezco este comentario que haces porque me permite contarte que pasamos ya a 25 ingenieros contratados y también una empresa que nos ayuda a la fiscalización. Ajá. Hay licitaciones que se hacen con empresas fiscalizadoras para darle también un mayor rigor a las grandes construcciones que estamos haciendo. Pero en infraestructura, Carlos, tenemos que ir más profundo. ¿Qué significa eso? Estuvimos en Concepción ahora, en donde estábamos recorriendo escuelas en el fondo del departamento, y hay escuelas hermosísimas, hermosísimas, con una infraestructura que se terminó el año pasado y no tienen alumnos. Mm. Y nos fuimos 2 kilómetros y volvimos a encontrar otra escuela en perfectas condiciones y no tienen alumnos. Es decir, la comunidad ya no tiene personas. Claro, pero y ponga Entonces, orden, todo ministro, esto ponga también orden. nosotros tenemos que optimizar los Claro. recursos y ver cómo vamos a poner en esa escuela que va a tener alumnos, ahí poner toda nuestra fuerza. Sí, sí, ponga orden, porque eso pasa. Muchas escuelas fueron construidas por líderes locales de diferentes partidos y quieren mantener esas escuelas aunque tengan 10 alumnos. Y eso es imposible de hacer. Entonces hay que buscar una solución y va a tener que pelear probablemente con algunos políticos de diferentes movimientos, ministro, pero tiene que poner orden. Sí, Carlos, eso evidentemente tenemos que hacer un trabajo comunitario. Yo en ese sentido creo que tenemos que ir a la comunidad, tenemos que hablar con la familia, tenemos que hablar con la gente, y creo que tenemos que generar también nuevas condiciones y Sí. mejores condiciones para saltar del concepto del aula al concepto de escuela, poner los transportes. Ese es un desafío para la educación paraguaya. Y yo creo que si eso hacemos, el tema de la infraestructura, vamos a mejorar muchísimo, porque si no estamos, y te pongo la cifra, Carlos. Finlandia tiene la misma cantidad de alumnos que la escuela paraguaya y tienen 2.000 escuelas. Ujú. Nosotros tenemos casi 7.000. Sí, sí, porque bueno, allá los políticos no hacen lo que hacen los políticos nuestros acá, que te crean escuelas en una manzana, te tienen 4 escuelas, ¿verdad? Algo que no tiene razón de ser, pero en algún momento, ministro, tenemos que tomar al toro por las astas y hacer las cosas como deben ser en materia educativa, porque no podemos seguir estando en el penúltimo lugar en materia de educación. Yo estoy de acuerdo, Carlos, contigo, con lo que decís, y solamente que las acciones que tenemos que tomar, y yo siempre digo que tenemos dividido en dos, las coyunturales y las estructurales, y yo quiero dedicarme con más fuerza y con más tiempo a las estructurales, porque son las que van a posibilitar el crecimiento de la educación paraguaya. Es decir, nosotros tenemos que hacer el programa de potenciación, tenemos que fortalecer las escuelas cabeceras, tenemos que implementar los bachilleratos técnicos agropecuarios y forestales, y tenemos que trabajar y seguir trabajando los concursos para que haya un sistema claro de ingreso. Por lo tanto, la carrera docente es otro de los puntos más importantes que podamos tener para el futuro de nuestra educación. Bien, perfecto. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias siempre por aceptar conversar con nosotros cuando le solicitamos. Pero tiene que volver acá a estar con nosotros en el péndulo. Se está acostumbrando a esto del Zoom, Sí, ministro. cierto, es cierto eso, Carlos. Eso es lo que está en una semana muy movida. Estamos de aquí a allá viajando mucho. Por suerte, porque a veces me parece que es muy importante salir de la oficina Sí, cierto. para tocar la realidad, ver una escuela, ver que se quedó sin techo, verle a los chicos, ver cómo comen, ver cómo están. Cambia mucho la sintonía,
y genera también una cercanía muy importante con los maestros, que es algo que yo quiero mantener, ¿verdad? Yo me identifico con la labor del maestro y quiero estar ahí más al lado, conociendo la realidad de ellos, ¿verdad? Entonces, esta es una semana donde estuvimos por Concepción, Guairá. Bueno, mañana vamos a estar en Itapúa también con este movimiento del rally, mirando un poco cómo va todo ese proceso en torno a los 30 distritos que tiene Itapúa, donde en 16 vamos a tener actividades de clase normal. Entonces vamos a estar vigilando y mirando un poco que todo también se mantenga dentro de lo que tiene que ser para esta gran fiesta, ¿verdad? Y bueno, y como ejemplo, ministro, duro contra la corrupción en el Ministerio de Educación. Duro, duro, ministro. Eso puede ser un buen ejemplo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener noticias, novedades con respecto a esto que está ocurriendo, y vamos a tomar nosotros Perfecto. sanciones y determinaciones que nos permitan generar un respeto hacia nuestros exámenes, hacia nuestros concursos. Perfecto. Un abrazo, ministro. Gracias por estar allí. Gracias, Carlos. Gracias. Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación. A la vuelta de la pausa, ¿qué pasa con la vacunación antiaftosa del ganado paraguayo? ¿Qué pasa? Ya nos enteraremos a la vuelta de la pausa con Martín Filártiga de la ARP. Ya volvemos. En Bristol aprovecha una cuota de regalo. Sí, una cuota de regalo comprando cualquier producto. Pagás recién a los 30 días y con los mejores precios del país. Apúrate que la promo es por tiempo limitado. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona, y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Martín Filártiga. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy Bien, gracias por venir. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Pero ustedes fueron todos al rally para hacer los ganaderos. No. Al rally del Chaco se van ellos. Bueno, pero no están, ¿eh? Qué difícil que es encontrarle a los ganaderos para que vengan al programa. Es difícil. Están todos por el campo, Sí, generalmente los suerte miércoles. que te quedaste, por eso te podemos tener acá. Bueno, ingeniero, contanos un poquitito, ¿cuál es la diferencia que existe entre Senaxa y la ARP respecto de del tema vacunación contra la aftosa? Porque tengo amigos y compañeros, ex compañeros de colegio ganaderos, y el sábado justamente estábamos tocando este tema en una mateada. Ellos están satisfechos en la vacunación. Me explicaban de que prácticamente todo el costo de lo que es la vacunación está a cargo de los productores. Entonces no entendían por qué Senaxa, si bien hay informes técnicos que dicen que hicimos bien el trabajo de vacunación y que podíamos dejar la vacunación, pero explíquele a la teleaudiencia por qué no quieren cerrar el tema de la vacunación. Bueno, Senaxa es un ente técnico, Sí. ¿verdad? En primer lugar, nosotros reconocemos la labor del Senaxa en los últimos años, la labor del actual presidente del Senaxa al frente y de la institución. Se obtuvieron muchísimos logros importantes, aperturas de mercado, una solidez sanitaria realmente hoy. La salud animal que tenemos del ganado bovino es realmente sólida. Por supuesto que ese es un trabajo mancomunado entre el servicio oficial del Senaxa y la parte ¿Cuándo fue la privada. última vez que hubo aftosa en Paraguay?
En el 2011. En el 2011. 2011. ¿Y cuánto tiempo le costó a Paraguay volver a posicionarse en el mercado de la carne después del 2011? Y mira, a los 2 años recuperamos el estatus de libre aftosa con En el vacunación. 2013. Sí, en el 2013 y el último mercado de los importantes al menos que se abrió fue el mercado de Chile, que tardó 2 años, que hoy nuestro principal mercado compra alrededor del 40%. En el 2015 volvimos a recuperar Chile. No, a los 2 años del brote, creo que a finales del 2013. Del 2013. Sí. Ajá. Ahora, Cenaxa tiene un punto técnico desde el punto de vista sanitario. Se vienen haciendo controles, se vienen haciendo vacunaciones estratégicas en conjunto en una asociación público-privada, ¿verdad? Y lo que el Cenaxa dice hoy, nosotros no tenemos inmunidad, tenemos una inmunidad arriba del 90% en el ganado, no tenemos circulación viral, entonces estamos en condiciones de parar la técnicas vacunación, de levantar la vacunación para hacer lo que el Cenaxa propone es que el año 2026 sea el último año de vacunación para conseguir en el 2028, tiene un proceso de 2 años en la Asamblea General de la OMSA a mediados del 2028 conseguir el estatus de libre sin vacunación. Ahora, nosotros no discutimos los números y los datos del Cenaxa, trabajamos mano a mano, a la par con Cenaxa en todo esto. Somos parte también, obviamente somos parte de este logro los productores, ¿verdad? Lo que nosotros decimos es que no tenemos que mirar solamente el lado sanitario, ¿verdad? Si bien esto puede ser un logro para el país, nosotros queremos que ese logro venga acompañado de algún tipo de beneficio. Si no hay ningún beneficio palpable, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de asumir el riesgo por más pequeño que sea, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica con la que nosotros miramos esto. ¿Qué tipo de beneficios, por ejemplo, podrían ser? Beneficios económicos directamente para el país. Que los mercados empiecen a pagar más por carne proveniente de un país libre sin vacunación, sí, sin vacunación. O que se nos abran oportunidades de mercado, pero hay que recordar que nosotros... Y para eso hay que trabajar todos juntos, sector privado y sector público, para establecer el precio. Más vale, sí, sí. Y hay que recordar que todos los logros que se obtuvieron últimamente, un hito fue la reapertura del mercado de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Eso lo conseguimos, todos estos logros los conseguimos con el estatus actual que tenemos hoy de libre con vacunación, ¿verdad? Está cerca Japón, está cerca Corea. Entonces, volviendo a la parte comercial, ¿verdad? Que sería, si uno dice, bueno, tomemos el riesgo, tomemos el riesgo entre todos, dejemos de vacunar, no hay circulación viral, tenemos una inmunidad alta, es el momento de tomar el riesgo, pero ¿qué beneficio vamos a tener, verdad? Uruguay, que es un país, nosotros siempre nos comparamos con Uruguay, hay que poner un poco en contexto, porque cuando se habla del levantamiento de la vacunación, se pone como ejemplo a 2 países de la región que recientemente obtuvieron el estatus de libre sin vacunación en la última asamblea de la OMSA en mayo de este año, Brasil y Bolivia. Nosotros no nos podemos comparar con Brasil, en primer lugar, porque Brasil exporta un poco más del 20% de su producción. Prácticamente el 80% se queda en el mercado interno. Es consumo interno. Consumo interno. Uruguay, sin embargo, exporta más del 80% de su producción, al igual que Paraguay. Paraguay está rondando el 80% de la producción, se exporta. Entonces, para un país como Uruguay o Paraguay puede ser catastrófico un brote de fiebre aftosa como lo fue en el 2011, ¿verdad? Porque nosotros tenemos poder de consumir solamente el 20% de nuestra producción, ¿verdad? Entonces, la lógica nuestra es esa, ¿verdad? Nosotros queremos avanzar juntos, tenemos creemos que hay una serie de condiciones técnicas y también en otro sentido, cuestiones que se tienen que cumplir también para tomar ese paso, pero la condición fundamental y número 1 tiene que ser que hayan beneficios para el país, ¿verdad? No estamos hablando del bolsillo de los ganaderos, estamos hablando de un sector que
significa el 14% de las exportaciones totales del país y el 12% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces no es poca cosa, ¿verdad? ¿Y qué dijeron desde el gobierno ante esta postura? Bueno, nosotros seguimos hablando. El SENACSA está, de alguna manera, está abierto a conversar, convocó a unas mesas de trabajo. Creo que están haciendo una encuesta en este momento. SENACSA creo que está haciendo una encuesta que termina el 5 de septiembre. Sí, sí, bueno, el SENACSA lanzó una consulta popular. ¿Consulta popular? Es una consulta popular sobre un programa bastante técnico de 89 páginas que yo sinceramente nosotros realmente creemos que no tiene mucho sentido una consulta popular sobre una cuestión sectorial, ¿verdad? Y tan técnica como es esta, ¿verdad? Yo que soy ingeniero agrónomo inclusive tal vez no tengo nada que opinar, por más que sea ganadero, en una cuestión técnica como esa, ¿verdad? Entonces no le vemos el sentido realmente a esa consulta popular, ¿verdad? A nosotros, ARP nos envió también el SENACSA esa propuesta con una nota dándonos un plazo de contestación de hasta el 5 de septiembre, a lo que nosotros contestamos que necesitábamos más tiempo para estudiar algo tan serio que el SENACSA mismo dice que viene estudiando desde el año 2018, ¿verdad? Entonces, pedimos una prórroga, creo que todavía no tuvimos respuesta, pero pedimos una prórroga por lo menos de 60 días para poder contestar eso, ¿verdad? Pero más allá de las discusiones que puedan haber técnicas y de asuntos pendientes o de ítems a chequear para poder animarnos a tomar ese paso, como cuestiones de capacitaciones, no solamente a técnicos del SENACSA, sino a productores mismos, ¿verdad? Porque el primero que tiene que detectar un síntoma es el productor, ¿verdad? Es el ganadero. Vigilancia sanitaria, hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que reforzar y nosotros no queremos que nos prometan y que nos digan sí, esto se va a hacer y se va a hacer así, queremos que se haga. Y una vez que esté hecho, entonces ahí decir, bueno, se cumplió esto, tenemos un beneficio, estamos viendo que Brasil está vendiendo $2.000 más cara la tonelada o $1.000 más cara la tonelada, entonces bueno, es el momento de dar el paso, ¿verdad? Pero mientras esas condiciones no se den, no. Pero en Brasil cada tanto hay brotes, en Mato Grosso hubo brotes de aftosa y compañía. ¿Cómo esto puede venir a Paraguay, pues, rápidamente se soluciona, pero ¿cómo se hace y qué impacto puede tener económicamente un pequeño brote de aftosa, por ejemplo, en Paraguay? ¿Qué impacto económico tiene en la exportación de carne? Bueno, el impacto es enorme, ¿verdad? Enorme. Enorme, y no solamente para la cadena cárnica, sino para el país, ¿verdad? En el año 2011, hay que recordar un poco y poner un poquito cuál era el contexto también en el 2011. En el 2011, el sector ganadero venía de los últimos 4 o 5 años muy buenos, de buen clima, de precios buenos, inclusive los precios del 2011, previos al brote de aftosa, eran precios récords, ¿verdad? Cuando salta este brote de aftosa, que fue a finales de septiembre, automáticamente se cierran todos los mercados, las industrias inclusive dejan de faenar un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, pero cerraron. También los frigoríficos cerraron. Claro, a los frigoríficos me refiero, ¿verdad? Y 3 meses después, a finales de diciembre, salta un segundo brote en la zona del Chaco, que se declaró, fue a finales de diciembre y creo que se declara los primeros días de enero, ¿verdad? Entonces, el precio del ganado, una vez que las industrias vuelven a faenar, vuelven a trabajar, cae entre el 30 y el 40% cae el precio del ganado, ¿verdad? Pero ¿por qué hablé del contexto que había en esa época? Hoy, una cuestión como esa, un brote de aftosa hoy, que venimos, los últimos 5 años, venimos de años con clima adverso, de precios bajos. Podemos ver, eso se ve en la caída del hato que estamos teniendo año a año.
cuando que en aquella época veníamos subiendo. ¿Por qué la disminución del hato? Y por lo que te estoy contando, ¿verdad? En parte por clima adverso, sequía, incendios, inundaciones, y en segundo lugar por un tema de precio. Resulta que en 10 años aproximadamente, a principios de los 2000 hasta el año 2014 más o menos, el Paraguay duplicó su hato ganadero, de 7 millones de cabezas a 14 millones de cabezas. ¿Ahora cómo estamos? ¿11 mil? Ahora estamos casi en 13. 13 millones. 13, sí. Cayó 1 millón de cabezas en estos años, ¿verdad? Después es como que se estabilizó y empezó a bajar, pero en esos años previos a la pandemia o hasta el año 2018, 2019, el negocio venía con mucha prosperidad, venía creciendo mucho, se venían habilitando mercados, venía creciendo el precio de exportación, industrias nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el ganadero en todo ese tiempo? Se endeudó. Y hoy esa deuda está cercana a los 2.000 millones de dólares, es la deuda del sector. ¿Y qué ocurrió en estos 5 años? El sector endeudado, para poder y con precios bajos del ganado, para poder cumplir con las deudas, tenía que salir a vender a cualquier precio y vender de más, ¿verdad? Vender hembras, vender vacas, que normalmente no vendería en un año de buen clima o de buenos precios. Por decirte, para cubrir la cuenta, con buenos precios, vendiendo 7 pagadas, ahora tenía que vender 10. ¿Entendés? Entonces, toda esa situación de sector endeudado, 5 años malos de clima, de precios, si nos viene un brote ahora va a ser un knockout completo, ¿verdad? Para el sector. Para el sector. Y eso va a acarrear una serie de problemas, inclusive el problema le va a llegar a los bancos, ¿verdad? O sea, es bastante complejo. Es complicado. Y como se dice, nosotros... ¿Y ustedes qué proponen? ¿Que continúe la vacunación? ¿Cuánto cuesta vacunar al ganado, por ejemplo, anualmente contra la aftosa? Una campaña de vacunación, o sea, un año, que son 2 periodos de vacunación, cuesta 17 millones de dólares. 17 millones de dólares. Sí, eso aproximadamente es el 0.3% del valor del hato ganadero de paraguayo, o sea, nada. Nada. Y esos 17 millones de dólares son 100% pagados por el productor. 100%. 100%. Ahí no hay un guaraní del Estado. Es decir, el gobierno no paga nada. Absolutamente nada. O sea, es el productor el que paga toda la certificación, la vacuna, toda la campaña de producción se paga con fondos privados. Bueno, esa es la situación. ¿Y qué pasa con el precio de la carne actualmente? ¿Por qué está tan caro en Paraguay? ¿Qué pasó? Bueno, yo no quiero opinar mucho del precio en góndola, ¿verdad? Porque ya escapa un poco. Nosotros somos productores, después hay otros procesos por los que pasa la carne o el ganado para llegar a góndola. Lo que sí yo te puedo decir es que obviamente hay menos oferta. El hato está cayendo, entonces hay menos oferta. Los precios internacionales están realmente están bien, están mejores que el año pasado, hay mejorías. El precio al productor también mejoró. Mejoró considerablemente en relación al año pasado. O sea, nosotros creemos que por fin, después de muchos años, estamos teniendo precios justos, ¿verdad? Pero ambos extremos de la cadena somos tomadores de precios. Tanto los productores como los consumidores somos tomadores de precios. Así que escapa de nuestras... ¿Y cuál es la relación que tienen los productores con los frigoríficos? ¿Está bien? ¿Está mal? Ellos están... porque se habla de que son 3 frigoríficos extranjeros los que están estableciendo, fijando los precios. ¿Es cierto? No, bueno, realmente acá tenemos 7 industrias de frigoríficos de exportación, ¿verdad? Entre dos industrias tienen un poco más del 50, cerca del 60% de la faena, ¿verdad? De las cuales una de ellas tiene casi el 40%, que es la industria transnacional, ¿verdad?
La segunda, si bien es una industria nacional, digamos, los propietarios son de afuera y tiene también inversiones en Brasil y en Bolivia, ¿verdad? No solamente en Paraguay. Y después las otras 4 industrias las otras 5 industrias son nacionales. Son nacionales. Sí. Ajá. Pero cada una de esas tiene entre el 7 y el 9% de la faena aproximadamente. Uh-huh. ¿Y qué es lo mejor, qué es lo mejor que le puede pasar al sector productor? En cuanto al precio del ganado, en cuanto a la vacunación, ¿qué es lo que si ustedes pudieran decirle, vamos a hacer esto y el gobierno acepta, ¿qué sería? Bueno, nosotros, en primer lugar, hoy nuestra preocupación número 1 es el tema de la vacunación. Todo lo demás pasó a un segundo plano hasta que no definamos esto, porque esto es algo que realmente nos preocupa, ¿verdad? No vemos, reitero, no vemos la necesidad, no vemos el beneficio que traería tomar el riesgo por más mínimo que sea, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, seguir vacunando contra la fiebre aftosa, seguir hablando del tema. Lógicamente, nosotros no estamos cerrados, no es que salvo que el gobierno y el sector productor, cuando tengan que vender la carne paraguaya, aumente sus precios. Claro, sí. Salvo eso, eso podría cambiar la situación. Eso podría cambiar la situación. O sea, si nosotros empezamos a tener señales claras o reales o tangibles de mercado, de beneficios que tienen los países. O nuevos mercados, ¿verdad? Así mismo, sí. ¿Y cuáles son? ¿Cómo están las gestiones en ese sentido? Bastante bien. Nosotros hasta hace poco estábamos afuera de los 4 principales mercados de la carne, compradores, ¿verdad? Que son China continental, Estados Unidos, Japón y Corea. De China continental, lastimosamente, es otra la cuestión, ¿verdad? Son cuestiones políticas de por medio. Cuestiones políticas. ¿Y con Taiwán cómo es el tema de la carne? ¿Cómo es el intercambio? Y Taiwán, la verdad que se posicionó en los últimos años. ¿Podría aumentar más su compra o no? Ojalá que sí. Sí, nosotros creemos que sí. ¿Y es posible hoy Estados Unidos le desplazó a Taiwán del 3er lugar. Hoy Estados Unidos está... ¿Y cómo viene a Chile? Chile, Brasil y Estados Unidos. Sí. Estados Unidos. Después ya viene Taiwán. Sí. No, perdón. Israel está ahí en algún lugar. Déjame te digo, porque creo que Brasil está un poquito más. Pero bueno, los principales son esos. Está Chile, Brasil, Estados Unidos, Israel y Taiwán. Esos son los 5 mercados principales. Y de los 5, el que se destaca por lejos es Chile, ¿verdad? Ajá. ¿Y hay alguna posibilidad con países árabes, por ejemplo? Hay muchas exportaciones a países árabes. El Paraguay hoy creo que está exportando a algo así como 60 mercados de carne, y muchos de ellos países árabes. Muchos ya. Sí. Ajá. Sí. ¿Y entre los países árabes cuál es? ¿Arabia Saudita? Sí, Arabia Saudita creo que está en la lista. Sí. No tengo en mente los países, pero muchos países árabes son destino de nuestra carne. Ajá. ¿Y en América? Además de Chile, Estados Unidos. América, Chile, Brasil, Estados Unidos, creo que algo se está yendo a Uruguay también. Prácticamente eso. Ahora, ¿y qué hay de cierto acerca de que la carne paraguaya también pasa al Brasil y Brasil la vende como si fuese brasileña? ¿Qué hay de cierto acerca de esa historia? Bueno, eso no, la verdad que no tengo ninguna prueba como para poder opinar de eso, ¿verdad? Como la frontera es seca, es bastante extensa. Claro, es algo que siempre se escucha. Siempre se comenta de esa situación. De nuestra frontera, pero la verdad que es algo que no... No se pudo comprobar nunca. No se pudo comprobar nunca, Ajá. no. Y bueno, y los controles en los frigoríficos, en los controles de puestos, la verdad que son bastante sólidos. Nuestros controles en lo que respecta a carne producida en Paraguay, ¿verdad? Uh-huh. A ver si podemos refrescar. Uruguay y Paraguay exportan el 80% de su producción. Así es. ¿Y ese 20% que queda cuál es? ¿Qué tipo de carne es? Y la verdad que queda de todo.
realmente no se exportan todos los cortes, ¿verdad? Todo lo que es carne con hueso se queda, todo lo que es costilla, ¿verdad? Algo de costilla deshuesada se exporta, pero muy poco. Entonces, la verdad que quedan desde cortes premium hasta prácticamente todos los cortes populares. Israel, por ejemplo, lleva solamente delantero, ¿verdad? Entonces, cada mercado tiene sus cortes que compra, ¿verdad? Pero lo importante es que se sepa es que cuanto más exportamos, más producimos, más carne queda también para el consumo interno. Algo que muchas veces se quiere malentender de que porque exportamos, acá no tenemos carne de calidad acá. Claro, exacto. Mientras más exportemos, más produzcamos, más planchas de costilla van a quedar, aparte de otros cortes, ¿verdad? Sí, y sí. Bien, don Martín, interesantísimo el tema. Te agradezco que hayas venido y que nos hayas comentado eso para que la gente entienda perfectamente cuál es la situación entre la ARP y SENACSA respecto del tema de vacunación antiaftosa. Bueno, muchas gracias a vos, Carlos, y a las órdenes cuando quieran. Muchísimas gracias. El ingeniero Martín Filártiga de la Asociación Rural del Paraguay. A la vuelta de la pausa, el ingeniero Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción. Ya volvemos. Muy bien, estamos en el último bloque y estamos ya en compañía del ingeniero Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para la audiencia. Un gusto compartir contigo y estamos a disposición. Gracias por la invitación. No, gracias por estar, ingeniero. Bueno, contanos un poquitito. ¿Cómo está el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur? Este famoso acuerdo que nunca termina de cerrarse. ¿Cómo está? Bueno, el acuerdo está, digamos, cerrado de palabra, firmado provisorio, digamos, como fue en el 2019, donde se cerró todo, se acordó todo, pero después los parlamentos no aprobaron, es decir, no ratificaron y Europa salió a cambiar el libreto y vino con nuevas exigencias. Hoy está en trámite administrativo, digamos, de traducir, pasar a los países y ver en algún momento los parlamentos tienen que ratificar. Eso no creo que sea este año, sino ya se está acabando. Y una vez que se ratifique, entraría en vigencia y si algún país no ratifica, se cae todo. Ajá, así. Ahora, ¿por qué usted dijo, con los procedimientos y la exigencia que pone la Unión Europea, el pequeño productor definitivamente está fuera de ese mercado? ¿Qué quiso decir con eso, ingeniero, que fue una preocupación que usted manifestó? Bueno, eso se refiere al famoso reglamento 1115, que es una ley europea que ellos unilateralmente están aplicando, en contraposición inclusive con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, donde ponen una serie de exigencias. Es decir, son tres cosas las que exigen. Uno es el libre deforestación a partir del 31 de diciembre del 2020. Otro, el cumplimiento de leyes pertinentes. Esos dos puntos Paraguay no tiene mayores problemas, sobre todo en la producción de granos. Y después viene la llamada famosa diligencia debida, donde ahí comienzan las subjetividades y se presta a no solo discrecionalidad del funcionario europeo, sino arbitrariedad. ¿Por qué subjetividades? Y porque se basa en el principio precautorio, que con una simple sospecha, sin ni siquiera hacer denuncia, ya te pueden bloquear tus cargas y empezar un proceso de investigación y sanción. Entonces, todo se tramita allá en Europa. Entonces, es complicado eso. Se basa también en que los documentos oficiales la Unión Europea no reconoce y la denuncia de un tercero cualquiera tiene el mismo peso que la posición del país y tiene también exigencias que van más allá de nuestras leyes nacionales que nosotros nunca aceptamos. El pequeño productor va a quedar fuera porque el trámite que imprime es muy complejo para él. Tiene que georreferenciar y el polígono de cualquier parcela de más de 4 hectáreas que tenga y
tiene que hacer todo el procedimiento de la diligencia debida, digamos, y mantener el origen de la mercadería ligado a la parcela de la que viene. Ajá. Entonces, no puede mezclar parcelas. Eso le va a complicar porque ellos generalmente trabajan en grupos. el- no completa un camión, un solo productor. Se juntan entre tres, entre cuatro para juntar un camión y llevar al silo. Ahí ya se mezclan la mercadería y ya no van a poder entrar sin justificar un origen libre de mezcla. Porque el gran problema es que Europa exige 100% de segregación para un producto que se comercializa a granel. Los medianos y grandes también van a tener el mismo problema porque los silos no tienen condiciones de estructura en este momento, de infraestructura para separar y segregar 100% físicamente como pide la Unión Europea. Entonces, eso va a dejar fuera del mercado a mucha gente, no por el tema de deforestación, no por el tema de leyes, sino por una cuestión operativa que a Paraguay le complica más aún, que es la salida al mar, que somos mediterráneos y tenemos transbordo por el camino. ¿Cómo garantizamos el manejo que se hace de nuestra mercadería en otros países? Ahora, ¿cuánto es el nivel de exportación a Europa de la soja paraguaya? 150 millones de dólares fue el último en el 2023, creo. Anda por los 115, creo que en el 24, 145, 150 en el 23. Y son 480.000 toneladas. Paraguay produce 10 millones y más de toneladas y exporta más de 4.000 millones de soja y derivados, y a Europa va a 150 millones. No es por el volumen, no es un mercado importante. Es más por darle la oportunidad al que quiera vender que lo haga, que se generó una plataforma de identificación de la soja a través de todo el proceso productivo, desde la parcela, pasando por cada etapa de la comercialización, pero ya previamente está acordado y se le garantiza al que no quiere vender a la Unión Europea, va a firmar su mismo contrato de siempre, siempre sin ninguna mención de la Unión Europea, y el que quiere vender a la Unión Europea va a firmar un anexo al contrato y va a hacer todos los trámites de georreferenciamiento, cumplimiento de leyes y diligencia de vida. Ajá. Es decir, Paraguay puede conseguir otros mercados, es decir, el volumen de venta a Europa, ¿Paraguay lo puede conseguir en otros mercados o no, ingeniero? Sí, la soja es un commodity, se coloca en diferentes mercados y todo es cuestión de negociación. Cierto que hay una cadena logística que manejar no se puede hacer rápido un día para otro, pero ocurrió en el 2009 cuando Cristina Kirchner cerró la importación temporal de soja y aplicaba los impuestos. Paraguay migró a otros mercados y estuvo eso hasta el 2015 cuando volvió el siguiente gobierno, y a partir de 2017 el grueso de la soja paraguaya va a Argentina. Ahora En sí, el 2004 también Requião prohibió en Paraná el cruce por el tema del transgénico, y mediante eso se formó la flota fluvial más grande que tenemos, la tercera del mundo, exactamente. y empezamos a salir por Argentina. Entonces el mercado busca su canal de salida. Ahora, son procesos de transición y son procesos de ajuste que hay que ir viendo, y ojalá, digamos, funcione todo fluidamente el año que viene, porque estamos ya a 2 meses, 3 meses Es decir, de entrar en la aplicación de esta ley. ahora, ¿y cuál es la ventaja de venderle a Europa? Así, para que la gente quiera venderle a Europa, por ejemplo, ingeniero, teniendo en cuenta todos estos detalles que estabas explicando de lo que significa acordar con la Unión Europea y las trabas, innumerables trabas que ponen a ese tipo de comercio. Por ejemplo, ¿sería un gran impacto o sería impacto pequeño o medio? ¿Cómo sería? A nivel país no sería un impacto importante No no sería, venderla a no Europa. sería. No sería a nivel país. Para algunas empresas cuyo principal mercado es Europa, sí.
le va a obligar A buscar otros migrar a mercados. otros mercados. Claro. Pero a nivel país no tiene peso, es 4% de todas nuestras exportaciones agropecuarias. Entonces no tiene, no tiene mayor impacto de ese punto de vista. Ahora, del punto de vista de mantener abierto el mercado y no hay tampoco precio diferenciado ni mejor pago por el producto. Siempre la referencia es Chicago y nada más. Entonces te están exigiendo un montón de procesos internos que van a encarecer la comercialización, tu costo, y no vas a tener mejor precio que vendiendo a otro mercado. Entonces Ajá. ahí es donde nosotros vemos la dificultad y segregar como ellos piden, según el estudio que hicieron en Argentina. A Argentina nomás le va a costar 800 millones de dólares por año. Por Acá en año. Paraguay, extrapolando ese número, son 160 millones de dólares al año nos costaría y probablemente un poco más, pero nosotros vendemos 150. Los números nos cierran. Yo creo que la realidad va a terminar definiendo que en esas condiciones comercializar con Europa es de muy alto riesgo. Además tienen sanciones muy fuertes, una multa que como mínimo es el 4% del valor de todas las operaciones del año. Ujú. Es decir, vos vendiste 10 millones de dólares Son 4 y millones. tuviste problema con una carga de 100 mil dólares, no te multan 4% sobre los 100 mil dólares, te multan sobre los 10 millones de dólares. Es decir, por una Exacto. carga de 100 mil dólares tuvo problema, va a pagar 400 mil dólares. 400.000 dólares, Entonces, sí. todo eso genera incertidumbre, dudas y riesgo que cada uno es consciente de cómo manejarlo y si decide operar con el mercado europeo, sí, tendrá la puerta abierta, pero con todos los riesgos que ello implica. Ahora, ¿y cómo hace Argentina si nosotros vendemos de nuestro grano así, el grano, a la Argentina? ¿Cómo hace la Argentina para venderle a Europa posteriormente? ¿Mezclan con su soja o cómo lo hacen? Se mezcla, Y no entonces, tienen como no. De hecho, usan para mejorar su proteína. ajá, Por eso hace la mezcla. Ahora, por separado, yo le veo muy complicado. De repente, en algunos nichos o canales, digamos, diferenciados, tal vez puedan, pero nosotros ya no podemos hacernos responsables de lo que pasa en Argentina. Y esta disposición te obliga a vos garantizar la trazabilidad desde la chacra hasta el destino. Entonces ahí hay un pasamano que complejiza más el proceso de mantener la identidad sin mezclar. pero qué impresionante es. ¿Qué porcentaje de la soja se exporta a la Argentina? 80, entre 75 y 80% dependiendo de los ¿De la años. producción? De la producción paraguaya va a Argentina. Eso antes estaba más diversificado hasta que entró el tema de Ujú. la importación que sin cargarle las retenciones a la soja importada. Entonces ahí ellos empezaron a llevar y por una cuestión de cercanía y logística es más fácil ir a Argentina que ir a otros lugares del mundo. Ujú. Pero Eh, nos va a obligar a rever muchas cosas si es que estos mecanismos interfieren y exacto. nos sacan competitividad. Sí, exactamente. Y en esos casos, ¿qué es lo que se podría hacer? Si se empiezan a tomar esas sanciones por la mezcla de los granos, ¿qué es lo que puede pasar con la soja paraguaya exportada a la Argentina? Bueno, si hay sanciones porque hay falla por mezcla en alguna etapa, bueno, eso va a venir como efecto. Europa le va a sancionar a su importador y ese por efecto cascada va a venir a terminar en la chacra del productor porque todo termina en la chacra, esa es la realidad. Porque de ahí sale la mercadería y de ahí sale el motor que mueve toda la cadena comercial. Entonces eso va a tener un efecto, para nosotros un efecto cascada, donde va a castigar al productor finalmente. Y bueno, nosotros estamos viendo, hablando con Cancillería, viendo diversificar más el mercado, disminuir Exacto. nuestra dependencia de Argentina, que es de alto riesgo tener esa concentración tan alta y mientras seamos todos amigos al pelo y si hay algún problema vamos a pasar mal.
Estamos viendo también con Taiwán, si puede comprar, porque no compra un grano de soja paraguaya, si pueden comprar ya soja puesto en puerto de ultramar, FOB no llevaba ya. Y también otros mercados, pero Taiwán es uno de los que puede ser el más, digamos, de trámite un poco más Más acelerado, si acelerado, es que sí. están dispuestos, porque nosotros estamos pagando también el costo Sí, de no del poder venderle relacionamiento a China, político con que es Taiwán y no con China. el 67% del mercado mundial. Nosotros trabajamos con el 33% del mercado del mundo, por eso tenemos esa limitación. El mundo para nosotros se achicó muchísimo, es un Ujú. tercio nomás de lo que es el mundo real. Entonces, nuestro mundo comercial tenemos que tratar de ampliar. Ahora, ingeniero, ¿y por qué Taiwán? ¿Cuáles son las explicaciones de la dirigencia taiwanesa eh, respecto de la no compra de la soja paraguaya? Bueno, ellos tienen un sistema de compra que nosotros respetamos, que es, ellos compran puesto allá en Taiwán y las empresas nacionales o las cooperativas no tienen posibilidad de usar ese mecanismo de llevar hasta allá. Sí pueden entregar en Rosario, pueden entregar en Nueva Palmira y de ahí que retiren. Eso es lo que se les está pidiendo, que compren al retirar de ahí. Eso es la excepción que se le pide. No se le pide precio, no se le pide regalo, no se le pide nada más que eso. Y veremos, ojalá lleguemos a culminar esa gestión y podamos diversificar el mercado. Brasil también se está volviendo un mercado interesante, está volviendo a comprar más que lo que compraba antes. Y ojalá vayamos diversificando y Sí. distribuyendo esa canasta Ahora, ¿y de exportación. hay conversaciones con las autoridades taiwanesas en ese sentido y se avanzó algo o no, ingeniero, en llevar a Hay Nueva Palmira o a conversaciones. Rosario? Hay conversaciones preliminares, están bien encaminadas y todo es un proceso que lleva su tiempo, pero si hay predisposición y se van a encontrar dificultades y tenemos que ir destrabando de común acuerdo entre todos las dificultades. Acá no es que alguien pierda, sino que todos ganemos. Sí, sí, no, definitivamente. Es decir, el apoyo que Paraguay le brinda políticamente a Taiwán es importantísimo y una contrapartida podría ser comprar algo de la soja paraguaya y Asimismo, como retirándola en ocurrió, Nueva Palmira o Rosario. Ese sería el punto. asimismo, como, asimismo, como ocurrió con el cerdo, la carne de cerdo con la guerra de Ucrania-Rusia quedó prácticamente sin posibilidad de salir y Taiwán vino y solucionó ese problema. Ahora también en la carne vacuna está comprando y Sí. bueno, tenemos que ser recíprocos y cooperar sin sacar ventaja que no corresponda, pero sí tiene que haber una reciprocidad. Paraguay hace su parte y Taiwán tendría que cooperar en ese aspecto también en la comercialización de soja. Esa es nuestra postura. Está bien encaminado, vemos predisposición y ojalá culmine bien el proceso. Ojalá. ¿Y cómo están las proyecciones para fin de año de todo el tema soja? Y ¿Cómo? soja ya se cerró lo que fue la cosecha este año, una cosecha que llegó a las 10 millones de toneladas, que es el piso, digamos, que no tenemos que caer, pero dos Paraguay. El sur, centro y este con producción muy buena, en torno a 3.000 kilos por hectárea de promedio, y el norte, cuatro departamentos muy afectados con un promedio de 1.300 kilos por hectárea, no cubrían costo de producción con el agravante que ya es el tercer año consecutivo que estaban pasando por esa circunstancia. Este año es decisivo para el norte, de que salga una buena cosecha va a ser muy importante para la recuperación y que el productor siempre encara, como el 12 de septiembre tenemos nosotros el lanzamiento de la siembra de soja y el productor cada campaña encara con la expectativa y la esperanza de que le salga una mejor cosecha que el año anterior. Ujú. ¿Y qué posibilidades hay de darle valor agregado al grano? ¿Hay posibilidades en Paraguay o eso no se vislumbra todavía de acá a cuántos años aproximadamente? De hecho, hay ya valor agregado, porque la exportación de aves era inédito, están ocurriendo. La exportación de cerdo no existía,
está tomando un volumen importante. Y eso es el valor agregado, porque ese 1 kilo de cerdo o 1 kilo de pollo tiene, Claro. para hacer simple el cálculo, 800 gramos de maíz y 200 gramos de soja. Y ese es el valor agregado real, transformar la proteína o la fuente de energía vegetal en proteína animal directa para el consumo. Es Industrializarla porque no sería, industrializar no sería un buen negocio también. la industrialización pasa, depende de qué le llames, la cadena Mm, productiva pasa de la chacra, sí, los fleteros, los silos, los procesadores y los deportadores. Los procesadores, que son los que muelen la soja, por decirlo en común, generan dos productos. La harina de soja que va para el balanceado y eso se transforma en carne animal eh, y en leche, en huevo, que es para el consumo directo. Y en aceite que va acá se produce aceite ya se produce. crudo, no Sí. refinado, y se produce la harina. Esa harina en parte se va también al extranjero y se exporta y otra parte queda para el consumo de la cadena de balanceado, le llamamos nosotros, que es la cadena que alimenta la producción avícola, la producción lechera, la producción de cerdo. Entonces ahí está el verdadero valor agregado y ya esa cadena está en marcha, Ya está en marcha, sí. en algunos casos incipiente, otras ya más consolidadas, pero eso está en marcha. No tiene mucha visibilidad porque el productor generalmente no sabe contar lo que está haciendo. Y por otro lado, hablaste del norte y de los últimos años difíciles. Eh, ¿Cómo está la situación del productor de soja en el norte con relación a las deudas y los bancos? ¿Cómo está el tema? ¿Se logró acordar? ¿Se extendieron los plazos? ¿Cómo es la situación? Y hay un porcentaje importante que, es decir, están sobreendeudados en este momento porque acumulan pérdidas de 3 años. Perdieron capital operativo, no es que perdieron, dejaron de ganar nomás, por un lado. Por Sí. otro lado, hay un segmento importante que pudo arreglar y refinanciar o reestructurar, pero está con el agua al cuello y tiene que salir bien este año. Hay otro segmento también que no pudo arreglar y está vendiendo tierra, vendiendo máquinas, buscando otro tipo de capitalización o de fondeo para poder pagar los compromisos. Así el norte está en una situación complicada. Pero esperemos este año empiece el rebote y empiece a revertir ese escenario negativo. Ahora, pero en contrapartida, creo que hay más ojeros ahora, ingeniero, porque muchos productores ganaderos dejaron el ganado y se dedican a la cosecha al cultivo de soja. Hay esa migración de ganadería a agricultura, hay también complementación agricultura-ganadería. Se hacen las dos Ujú. cosas en la misma propiedad, Qué que bueno. es lo ideal. Y también hay pequeños productores que entraron de menos de 50 hectáreas, que entraron masivamente en la producción de soja ya en los últimos 15 años. Dejaron el algodón y entraron a producir grano. Y con esa inserción en la cadena eh, de valor de la producción de grano, ellos están saliendo de la pobreza como muestran las estadísticas. Ujú. Sí, pero ¿y cuántos se dejaron de la soja en el norte? ¿Cuántos pequeños productores? No tengo ese dato, es muy difícil tener ese dato, pero Tampoco el muchos gobierno tiene ese dato, migraron. ingeniero. ¿Cómo? Tampoco el gobierno tiene ese dato. Difícil, Carlos, consolidar porque son casos muy puntuales, no es una cuestión masiva y generalmente si alguien sale del negocio, hay otro alguien que entra al Que entra. negocio. Así es. Ahora, el productor no deja de ser productor, de repente puede plantar sésamo en vez de soja, puede hacer maíz, alguna otra actividad que le permita entrar a la producción de leche. También hay mucha gente que tiene ese complemento. Es más, donde nosotros vamos a hacer el lanzamiento de la campaña de soja, es un grupo de pequeños productores que comenzó hace 8 años a organizarse, eran 32
y ahora son 48 y ya son cooperativas, de comité pasado a cooperativa. Cuando estaban aislados cada uno, si vos consolidás los números, ellos vendían 3.000 millones de guaraníes al año, es decir, 90 millones al año cada uno. Hoy, el año pasado cerraron ya con 13.800 millones de facturación en esa cadena de valor. Entonces muestra que el trabajo asociativo, la cooperación pública-privada y la cooperación también de empresas, gremios, productores e instituciones públicas hace que el pequeño productor muestre su potencial y lo exprese plenamente, mostrando su capacidad de trabajo. El campesino no es haragán, como se dice, es muy trabajador, pero hay que darle las condiciones. Hay que darle las condiciones. Si trabaja y pierde, luego le se estimula, pero si empieza a ganar, pone todas las pilas y sale adelante. Y por último, ingeniero, ¿qué estrategia se podría seguir para terminar con la dependencia argentina? Y empezar a diversificar, bajar ese, no vender la Argentina, es diversificar. Taiwán puede ser un mercado, el Oriente es otro mercado, sin China incluido, pero el resto hay potencial de salir hacia ahí. Y es cuestión de ir trabajando, eso se construye, no se hace del día a la noche, pero hay que hacer la tarea. Claro. Para eso es manejo de riesgo, nada más que manejo de riesgo. Ahora, ¿y qué tal la Cancillería y los embajadores en ese sentido de tratar de captar nuevos mercados? Están trabajando Cancillería, Industria y Comercio también está trabajando en ese sentido. Hubieron viajes del presidente donde se estuvo viendo mercados tanto para los diferentes rubros. Y bueno, eso es, como decimos en agricultura, empezar a sembrar y después lleva su tiempo, tiene que germinar, madurar y después cosechar. Así mismo también estas negociaciones. Y bueno, ¿y cuáles son algunos países, por ejemplo, que podrían empezar a comprar la soja paraguaya de acuerdo a la forma como se está trabajando? Mira, se apunta a Singapur, Indonesia, toda esa región de Asia, pero todavía está incipiente, hay que ir trabajando. Taiwán estamos conversando ya acá con el embajador y ojalá lleguemos a buen puerto. Y bueno, después está Oriente Medio y otras regiones que también ayudan, pero todo depende de, digamos, las circunstancias y la forma de negociación. Exactamente, bien. Ingeniero, muchísimas gracias por las explicaciones para que la gente entienda la situación de la soja, qué pasa con ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, por qué se dilata tanto, cómo está la situación productiva acá en el país, cómo están los productores, la zona más riesgosa. Gracias por ese panorama que nos pintó del tema de soja. Gracias, Carlos, a las órdenes. Un abrazo, señor, muchas gracias. El ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Así llegamos al final de otra edición más del Péndulo por Unicanal. Muchísimas gracias por la atención. Hasta el próximo miércoles.